Buenos días, bienvenido. Qué elegante que lo veo, ¿no? Buenos días, Moisés Absalón, comunicador de buenas nuevas, comunicador de la paz, comunicador de esperanzas. Qué alegría estar en comunicación con nuestro pueblo que ama la paz, quiere la paz y que ha luchado a lo largo de su historia por ella, y que hoy las familias nicaragüenses, de la mano de Dios y de la mano del pueblo, estamos construyendo en nuestra nación un modelo de paz, un modelo de desarrollo que tiene en el centro a la persona, a la familia y a la comunidad. ¿Cómo entender, Carlos Emilio, lo que está pasando en el Medio Oriente? La gran ausencia de la paz. Y con diferentes razones también el conflicto que existe, estimulado por los Estados Unidos, utilizando a sus perros de pelea en la OTAN como trampolín a Ucrania para lanzarle una guerra declarada abiertamente del llamado Occidente contra Rusia. ¿Cómo entender todo eso? Moisés Absalón, vos me pedías que conversáramos con las familias nicaragüenses sobre la paz como un activo de la humanidad. Creo que es importante tener como referencia la Carta de las Naciones Unidas. Este marco referencial de la Comunidad de Naciones establece un conjunto de principios que para redactar la Carta se tomó en cuenta las tradiciones religiosas y filosóficas de la humanidad. Se estudió los planteamientos del cristianismo, del islamismo, del mismo judaísmo, en su vertiente más fiel al Antiguo Testamento. Se estudió también el derecho internacional vigente hasta ese momento. Y mezclando las tradiciones filosóficas y religiosas de la humanidad, la Carta plantea que es necesario que las Naciones Unidas jueguen un papel para construir y mantener la paz. La paz universal, que es necesario que todos los países aporten en prevenir las causas que genera la violencia estructural, la violencia económica, la violencia social, la violencia política, la violencia simbólica. También la Carta plantea que es necesario que los países puedan coexistir en relaciones de amistad, de solidaridad, de respeto. Que se respeten los derechos de todos los estados, la libre determinación de los estados, la independencia, la soberanía de todos los estados como un principio de coexistencia pacífica, el respeto a los derechos colectivos de las naciones, el respeto a la integridad territorial de los pueblos, a sus culturas, a su identidad, a su historia, a sus espacios limítrofes y también a sus concepciones culturales y religiosas. Son algunos principios que establece la Carta de las Naciones Unidas. Eliminar para siempre todas las formas de guerra, todas las formas de agresión, las guerras económicas, las guerras materiales, todo aquello que atente contra la vida y la existencia de los pueblos. Tristemente, Carlos Emilio, a veces las guerras se convierten en una necesidad. Sonará loco, pero es cierto. Particularmente para la industria armamentista. Buscan como excretas todas esos conceptos bélicos que existen, como encontrar un territorio para lanzar sus cochinadas, que son precisamente los misiles, los que destruyen países, los que destruyen civilizaciones enteras. Y eso es indudablemente un negocio para activar económicamente una industria que no nos deje en paz. Yo veo, como todo el mundo, cómo la amenaza de apretar el botón está ahí. De hecho, hay prácticamente en marcha una tercera guerra mundial, y veo
tristemente cómo los organismos que estás citando, como las Naciones Unidas, que se inspiraron en valores para poder institucionalizar la paz como organismo rector del planeta, y no está haciendo absolutamente nada. Solo me trae a la mente aquello de el canciller de la paz nuestro, Miguel Escoto Brockman, cuando decía hay que rediseñar a las Naciones Unidas. Lamentablemente, estos principios de paz, de justicia internacional, de derechos para los pueblos, de desarrollo integral para todas las naciones, sin discriminación y sin exclusión por razones de etnia, por razones culturales o por cualquier otra condición humana, colectiva, lamentablemente estos principios de la Carta de las Naciones Unidas no se han cumplido. No se han cumplido desde que se aprobó la Carta en 1945 hasta la fecha. Ni tampoco se cumplieron los principios de la anterior organización que aglutinaba a los países. La Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1914 y 1918, generó millones de muertos, millones, destrucción, sobre todo en Europa. Y al finalizar la guerra se creó la Liga de las Naciones con el propósito de promover la paz y que no volviera a ocurrir una hecatombe de esa naturaleza. Sin embargo, años después, tan solamente unos cuantos años después, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial entre mediados de la década de los 30 y mediados de la década de los 40, y vuelven de nuevo a enfrentarse las naciones europeas porque se nos ha vendido la guerra mundial. Ese es el término que se usa, pero en realidad no fueron guerras mundiales, fueron guerras entre las potencias europeas. Estuvo centrada en Occidente esa guerra. Y en esta segunda guerra llamada mundial, reitero, pero que fue en Europa fundamentalmente, se volvió a generar nuevamente millones de asesinatos, genocidios, destrucciones. Se destruyeron ciudades, se destruyó la economía, la infraestructura de muchos estados en Europa. Y frente a esos millones de muertos que dejó esta segunda guerra, se vuelve a crear una segunda organización, y en este caso fue las Naciones Unidas. Y se aprueba la carta que mencioné. Entonces la carta se aprueba con el propósito de que las Naciones Unidas rectoree desde su liderazgo el hecho societario de que no vuelva a ocurrir una guerra en donde se destruya la civilización humana, en donde se destruya la economía, en donde se generen epidemias, en donde se invadan los territorios, etcétera, no todas las secuelas de la guerra. Y se aprueba entonces la carta. Sin embargo, desde 1945 hasta la fecha, las Naciones Unidas no ha cumplido con este mandato. Y de manera ininterrumpida a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI se han desarrollado guerras. Y estas guerras han estado fundamentalmente lideradas por los Estados Unidos y por los países occidentales. Y se nos va el tiempo rapidísimo. Lideradas por sí. Estados Unidos, pero lo que hace es decir que participa, las estimula, pero lanza a sus peones de combate. Estados Unidos no se metió hasta última hora en la Segunda Guerra Mundial y se arroga el hecho de que él haya sido quien liberó, que venció a los nazis cuando fueron los rusos. Sí, es una distorsión de la historia. Efectivamente fue el pueblo soviético, el pueblo ruso, quien liberó a Europa del dominio nazi, de esa crueldad, de ese sistema político, económico, ideológico, que es el nazismo, porque sigue vigente. En la segunda mitad del siglo XX y parte del siglo XXI, los Estados Unidos, con sus aliados, Europa Occidental, impulsaron guerras en todos los continentes, África, Asia, América Latina. Tenemos la guerra en Corea, tenemos la guerra en Vietnam, tenemos la guerra en Libia, tenemos la guerra en Afganistán, tenemos la guerra en Irak, tenemos la guerra en Kuwait. Y tenemos un patrón común en todo eso.
tenemos la presencia del imperio. Tenemos la guerra en Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo, no nos da el tiempo si empiezo a mencionar cada una de estas guerras y los millones de seres humanos que dejó como consecuencia. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos en América Latina financió guerras también, invasiones, intervenciones militares, golpes de Estado que dejaron como consecuencia también millones de seres humanos asesinados. Lo hizo en Guatemala con Jacobo Arbenz, lo hizo en Chile con Pinochet, lo hizo en Haití para derrocar a Bertrand Aristide, lo hizo en Granada para derrocar a Bishop. Es decir, en todo el continente americano, porque nuestra América Latina y caribeña lo hizo en Bolivia, lo hizo en Honduras. Es decir, tampoco nos da el tiempo para mencionar todos los intentos de golpes de Estado y golpes de Estado materializados siempre bajo los intereses y la hegemonía del gobierno de los Estados Unidos. Y pretendió hacerlo aquí, pero no pudo. Indiscutible y una verdad absoluta de que solo la paz, Carlos Emilio, es la que ha hecho posible tener a la Nicaragua que hoy nos permite a vos y a mí platicar, conversar y además coincidir plenamente sobre este tema. Quizás antes de entrar a la realidad nicaragüense, a esta paz que vivimos hoy en nuestra nación, paz con justicia social, paz con desarrollo, paz con progreso compartido, creo que es bueno mencionar, terminar la idea que estábamos conversando anteriormente, en el sentido de que el modelo unipolar que el poderío norteamericano ha querido impulsar en el planeta, en alianza con la OTAN, con Europa, ha llegado a todos los continentes y esa guerra de agresión ha llegado a todos los continentes. También a Asia, a Euroasia, en el caso de la guerra que han impulsado Estados Unidos y la OTAN en contra de Rusia y que han ocupado como escenario Ucrania. Los medios de comunicación transnacionales, de los cuales los Estados Unidos son los propietarios, han vendido el mensaje y la imagen que es la guerra de Rusia contra Ucrania. Totalmente falso. Es la guerra de esa alianza del norte, ese eje del mal, Estados Unidos y OTAN, contra el pueblo ruso que han querido destruirlo en distintos momentos de la historia. Otro espacio geográfico en donde están promoviendo la guerra es en el Oriente Próximo, en Palestina. Se está promoviendo una guerra de Estados Unidos, Inglaterra, otros aliados europeos e Israel contra Palestina. Pero que es una guerra que no surge ahorita, sino que tiene muchos años de existir. Regresando a Naciones Unidas, en 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución donde partió el Estado de Palestina. Palestina ya existía. Entonces, el territorio palestino fue dividido en dos por una resolución de Naciones Unidas. Y a través de esta resolución crean el Estado judío y crean el Estado árabe. Entonces, dentro del territorio palestino crean dos estados. Y en 1948, el Estado de Israel se autoproclama como Estado independiente, como Estado soberano, como Estado libre. El año siguiente, en 1949, las Naciones Unidas acepta esa declaración e integra a Israel como parte de las Naciones Unidas. Y a partir de ese momento, Israel empezó a tomar y a tomar y a tomar y a tomar tierras de Palestina. En 1948, cuando se proclama, tenía el 50%. En la actualidad tiene el 90% y el otro 10% está controlado política y militarmente.
Es decir, el 100% de Palestina está ahora en manos de Israel. Entonces, cuando hablamos de la situación Israel-Palestina, no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una ocupación. De una ocupación. De una ocupación. Estamos hablando de una relación entre ocupantes, que es Israel, y ocupados, que es el pueblo de Palestina. Entre quienes han invadido y quienes están presos en su propio territorio, en sus tierras originales. 75 años después, las Naciones Unidas no ha aceptado a Palestina como un Estado miembro pleno de las Naciones Unidas. Entonces ahí tenés una discriminación y tenemos una violación al derecho internacional. Es decir, Naciones Unidas está violentando sus propias resoluciones, porque no solamente está la resolución 181 que crea los dos estados, sino hay un conjunto de resoluciones que se han venido aprobando en donde se mandata a el reconocimiento del Estado de Israel, en donde en el Estado palestino, y en donde se obliga a Israel a retirarse de los territorios ocupados palestinos. Palestina en este momento solamente tiene Gaza, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este. Gaza es un territorio muy pequeño, 328 kilómetros cuadrados. No llega a 50 kilómetros de largo y en su parte más extensa, ni siquiera de anchura, ni siquiera llega a 20 kilómetros. Y en cualquier momento se lo agencian totalmente. Esa es la ambición de los Estados Unidos y de Israel, apropiarse totalmente de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Hay 2 millones de personas habitando, 2 millones de seres humanos habitando en la Franja de Gaza, y ha sido víctima de bombardeos, no de ahorita. Que se encuentran en un proceso de desplazamiento porque en cualquier momento entran las tropas israelíes. Tienen agresiones por tierra, tienen agresiones por aire, tienen agresiones marítimas, es decir, por todos los espacios han sido agredidos por muchísimos años. Y desde el 2007 a la fecha se ha arreciado esas agresiones que han ocasionado muertes, que han ocasionado hambre, que han ocasionado epidemias. Esos 2 millones de habitantes que tiene la Franja de Gaza están sufriendo desde hace muchísimos años la ocupación israelí. Y en este momento se les ha cortado el agua, se les ha cortado la electricidad, se les ha cortado suministro de gas, alimentos, medicinas, porque desde el espacio israelí se controla el flujo de los servicios básicos hacia la Franja de Gaza. Entonces hay una violación a los derechos humanos, es considerado por distintas organizaciones humanitarias como un apartheid, es considerado como crímenes de lesa humanidad, es considerado como crímenes horrendos. Es un genocidio. Un genocidio. Es un genocidio. Un genocidio. De esos 2 millones de habitantes, 1 millón son niños y niñas, la mitad de la población es una población infantil que está sufriendo las agresiones directas, porque los bombardeos, insisto, no de ahorita, sino de hace décadas, han sido indiscriminados. Desde el comienzo de la ocupación. Contra la población civil, contra escuelas, contra parques, comunidades. Hay aldeas que han sido arrasadas decenas de veces en los territorios ocupados. Es decir, es una destrucción a la humanidad, porque atentar y destruir al pueblo palestino es destruir a la humanidad. Esto atenta de manera global. Hay que mencionar que el pueblo palestino en sus inicios, el planteamiento que hizo era que no era necesario la creación de 2 estados, sino que en un solo estado pudieran coexistir pacíficamente judíos y árabes, israelitas y palestinos, respetando su religiosidad, su espiritualidad, porque ambos pueblos tienen sus concepciones y sus argumentos religiosos.
La verdad es que son profundos y muy distantes. Pero ahí quien está determinando la situación es el sionismo. No es un problema de judíos, no es un problema de palestinos. Es una política de exterminio. Tan igual como lo hacían los nazis contra los judíos en aquel momento, ahora lo está haciendo el sionismo contra los palestinos. El pueblo judío a lo largo de la historia ha sido víctima de agresión. El pueblo judío fue víctima de la agresión del imperio egipcio, fue víctima de agresión del imperio medo-persa, fue víctima de agresión del imperio babilónico y fue víctima de agresión del imperio romano, que precisamente después que los judíos asesinan a Jesús, quien es judío pero que nació en Palestina, Jesús nace en Belén y Belén pertenece a Palestina. Y qué curioso, ¿verdad? La cuna de Cristo, dependientemente si es Israel, si es Palestina, apenas el 3% de la población es cristiana. Sí, es que el pueblo de Israel, en su gran mayoría, hay cristianos, pero en su gran mayoría no creyeron en Jesús, no aceptaron a Jesús. Se aferran al Viejo Testamento. ¿Ya? Es lo que dice el Evangelio de San Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero regresando al tema, los romanos agredieron también al pueblo judío y los exterminaron. 40 años después que los judíos asesinan a Jesús, príncipe de paz, Jesús que emitió un mensaje de paz y de hermandad y de fraternidad, los judíos lo asesinan. El imperio romano empieza una persecución contra el pueblo judío y prácticamente los extermina. Vamos a seguir esta conversación. Ya otra vez Darling hizo su aparición y nos está censurando. La libertad de expresión aquí no vale cuando las tijeras tienen que aplicarse. Pero como estamos hablando de paz, Carlos Emilio, llévate esa versión de paz, ese cariñito de detalles del momento, y te agradezco muchísimo. Y como esto pica y se extiende, vamos a tener que abrir un segundo capítulo para este tema. Muchísimas gracias. Gracias. Lamentablemente ese hecho del cual fueron víctimas los judíos por diferentes imperios, ahora el imperio norteamericano está usando al Estado de Israel para destruir, aniquilar, perseguir, violentar los derechos humanos del pueblo palestino. Y como lo hizo con la OTAN, igual ya está llevando sus portaaviones al Mediterráneo y no con muy buenas intenciones.